Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén súper bien, porque hoy nos adentramos en un tema que honestamente me tiene fascinado desde que lo descubrí. Y sé por experiencia que a muchos de ustedes también les interesa, porque a quién no le gustan las historias de amor con un toque de drama, intriga y por supuesto un final que te deja suspirando. Hoy vamos a desentrañar un misterio, un secreto a voces, la conversación que, según muchos, les cambió la vida a Kerem y Hande. Sé que muchos de ustedes conocen a Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que han resonado con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas y que para muchos representan una de las parejas más icónicas y queridas que hayamos visto. Fueron la chispa de Love is in the Air, esa serie que nos conquistó a todos con sus paisajes de ensueño, sus personajes entrañables y por supuesto con la química innegable y explosiva entre ellos dos. Pero más allá de la pantalla, la historia de Kerem y Hande esconde un secreto, un misterio, una conversación crucial que supuestamente marcó un antes y un después en sus vidas. Así que si te pica la curiosidad, si quieres saber qué pasó realmente, si te mueres por descubrir qué fue lo que se dijeron, cómo lo dijeron y por qué tuvo tanto impacto, te invito a que te quedes hasta el final de este vídeo. Prepárense para un viaje a través de rumores, análisis exhaustivos, entrevistas, interpretaciones y por supuesto, mi propia opinión honesta y sincera sobre este tema tan interesante y comentado. Y antes de que me olvide, porque es importante, si aún no lo has hecho, te animo a que te suscribas al canal, actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y me dejes un like si te gusta el contenido. Eso me ayuda muchísimo, me motiva y me anima a seguir creando. Comencemos esta aventura. Para entender bien la historia, como en todo buen relato, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, a la época dorada en la que Love is in the Air estaba en su apogeo, conquistando corazones en todo el mundo. La serie, como les decía, fue un éxito rotundo, tanto en Turquía, su país de origen, como a nivel internacional. Su trama, sus personajes, la estética, todo contribuía a ese fenómeno. Y como suele ocurrir con el éxito, llegaron los rumores, las especulaciones, las conjeturas. Y por supuesto el tema central que encendía la imaginación de todos, la supuesta relación entre Kerem y Hande. Rumores sobre la química innegable entre ellos, rumores sobre una posible relación fuera de la pantalla. Y como suele suceder, esos rumores se alimentaron con el tiempo, con cada foto, cada gesto, cada entrevista, cada aparición pública. Recuerdo como si fuera ayer, que en aquel momento las redes sociales eran un hervidero de actividad, un torbellino de comentarios y análisis. Miles de fans, y me incluyo, analizaban cada detalle, cada mirada cómplice, cada publicación, cada comentario. Se crearon cuentas dedicadas exclusivamente a seguir los pasos de Kerem y Hande, a recopilar fotos, vídeos, entrevistas, a especular sobre su relación, a crear teorías y a difundir sus propias conclusiones. Y claro, en medio de toda esa locura digital, surgió, se consolidó y se convirtió en leyenda la historia de la conversación. Se dice, y esta es la versión más extendida y aceptada, que esta conversación privada tuvo lugar en un momento crucial, en un punto de inflexión en la trama de la serie y, al parecer, en las vidas de los protagonistas. Se especula con que pudo ser durante el rodaje de una escena particularmente emotiva o importante, quizás en un descanso entre tomas, o incluso después de una jornada de trabajo agotadora, cuando el cansancio y la adrenalina se combinaban. Las fuentes varían, los testimonios difieren en algunos detalles, pero la idea central, la esencia de la historia, es la misma. Kerem y Hande tuvieron una charla, una conversación privada, a solas, sin testigos directos, que según muchos, cambió la forma en que se veían el uno al otro y, por extensión, cambió el rumbo de sus vidas, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Ahora bien, la pregunta del millón, el enigma que ha desatado ríos de tinta y especulaciones, ¿qué se dijeron en esa conversación? Esa es la pregunta que todos nos hacemos, la que ha impulsado la curiosidad y la que alimenta la leyenda. Lamentablemente, y aquí es donde la investigación se vuelve compleja, no tenemos una transcripción oficial, no tenemos un audio grabado, no tenemos un vídeo filtrado que nos revele la verdad completa y definitiva. Todo lo que tenemos son rumores, especulaciones, interpretaciones, testimonios indirectos y el análisis minucioso de las pocas pistas que han dejado los propios protagonistas en entrevistas y declaraciones posteriores. Pero basándonos en lo que se ha filtrado, en lo que se ha inferido de las entrevistas que ambos han concedido a lo largo del tiempo, y en la observación de sus comportamientos, podemos intentar reconstruir, aunque sea de manera hipotética, algunas posibles hipótesis sobre el contenido de esa conversación,
sobre lo que pudieron haberse dicho Kerem y Ande en ese encuentro privado. Una de las teorías más extendidas, la que parece tener mayor fundamento y que coincide con la percepción generalizada de los fans, es que la conversación trató sobre sus sentimientos. Se rumorea con insistencia que Kerem y Ande hasta ese momento habían estado reprimiendo sus sentimientos, conteniéndose, ocultando, de alguna manera, la atracción que sentían el uno por el otro. Quizás, y esto es muy común en el mundo del espectáculo, tenían miedo al que dirán, a las consecuencias mediáticas de un posible romance, a que la relación fuera perjudicial para sus carreras, a arruinar la dinámica de trabajo y la magia que se vivía en el set. Quizás simplemente no se sentían listos para dar el paso, para cruzar esa línea que separa la amistad, la camaradería, la complicidad profesional, del romance y el enamoramiento. La conversación entonces habría sido una especie de confesión, un desahogo, un momento de sinceridad absoluta, en el que ambos se abrieron en canal, se sinceraron y expresaron, por fin, lo que sentían el uno por el otro sin miedos ni reservas. Otra teoría, un poco más dramática y que agrega un elemento de tensión a la narrativa, sugiere que la conversación tuvo que ver con el futuro de la serie. Se dice, y esto se ha especulado mucho en los foros de fans y en los medios especializados, que en ese momento, Love is in the Air estaba en un punto crítico, con un cierto desgaste, un estancamiento en la trama. La audiencia estaba empezando a notar una ligera disminución, y la producción estaba considerando diferentes opciones para mantener el interés del público, para darle un nuevo impulso a la historia. Se especula entonces con que Kerem y Ande hablaron sobre la posibilidad de terminar la serie prematuramente, o sobre cómo querían que terminara la historia de sus personajes, sobre si la relación debía ser un final feliz o un final agridulce, y sobre cómo estas decisiones afectarían su propia relación personal. También hay quienes creen, y esta es una visión más pragmática y menos romántica, que la conversación fue más bien una discusión, una reflexión, sobre cómo manejar la creciente presión mediática y la invasión de su privacidad. Quizás hablaron sobre cómo proteger su relación, sobre cómo lidiar con los paparazzi, con los rumores, con la avalancha de noticias falsas y especulaciones que ya comenzaban a inundar las redes y los medios de comunicación. Tal vez en ese encuentro buscaron estrategias, acuerdos, para preservar su intimidad, para intentar llevar una vida lo más normal posible, a pesar de la fama y el escrutinio público. Sea cual sea la verdad, y es probable que una combinación de todas estas teorías se acerque más a la realidad, lo que sí sabemos por testimonios de personas cercanas, por la observación de sus comportamientos, es que después de esa conversación, algo cambió. La actitud de Kerem y Ande en el set, según testigos y compañeros de trabajo, se volvió más relajada, más cercana, más cómplice. Empezaron a mostrarse más afectuosos en público, a compartir más momentos juntos, a relajarse, a reírse más, y a ser más abiertos sobre su relación, sin ocultar, pero sin hacer alarde tampoco. Los fans, por supuesto, se volvieron locos interpretando cada gesto, cada foto, cada vídeo, como una confirmación de sus expectativas, como una prueba irrefutable de que entre ellos había algo más que una simple amistad. Cada publicación en las redes sociales era analizada al milímetro, cada comentario era interpretado, cada like era celebrado como una victoria. Las redes sociales explotaban cada vez que Kerem y Ande publicaban algo juntos, o cuando se les veía en público, o cuando se filtraba alguna noticia o rumor sobre ellos. Y a pesar de todo, la pareja, en un intento de mantener la discreción y la privacidad, nunca confirmó abiertamente lo que había pasado en esa conversación, nunca revelaron el contenido de sus palabras, dejando que la imaginación de los fans, la especulación de los medios y las propias interpretaciones hicieran el resto. Pero ¿por qué esta conversación es tan importante? ¿Por qué ha generado tanta expectación y tanto interés a lo largo del tiempo? ¿Por qué sigue siendo un tema de conversación recurrente, incluso después de que la relación haya terminado? Yo creo que hay varias razones, que se entrelazan y se complementan, para explicar esta fascinación. En primer lugar, porque es un reflejo de la vida real. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos tenido momentos en los que hemos tenido conversaciones cruciales, trascendentales, que nos han cambiado para siempre. Conversaciones en las que nos sinceramos, en las que tomamos decisiones importantes, en las que definimos el rumbo de nuestras vidas, en las que nos atrevemos a expresar lo que sentimos, en las que nos arriesgamos a tomar una decisión que puede cambiarlo todo. La historia de Kerem y Ande, en cierta medida, es una analogía de esas conversaciones, de esos momentos de introspección, de esos puntos de inflexión que todos experimentamos en algún momento.
Es una historia que nos recuerda que las palabras tienen poder, que una simple conversación puede ser el detonante de un cambio radical. En segundo lugar, porque es una historia de amor. Y a todos en el fondo nos gustan las historias de amor, sobre todo las que tienen un final feliz, o al menos, un final esperanzador. La historia de Kerem y Ande con toda su magia, su química, su complicidad, fue para muchos fans, un cuento de hadas moderno, una historia de amor que valía la pena seguir y recordar. La química que tenían en la pantalla, la conexión que se transmitía, la complicidad que se manifestaba fuera de ella, la forma en que se apoyaban el uno al otro, en que se cuidaban y se protegían, hicieron que muchos creyeran en un amor de cuento de hadas, en un amor de película, en un amor que trascendía la ficción y se hacía realidad. En tercer lugar, porque es un misterio y los misterios siempre nos atraen, nos fascinan, nos enganchan. La conversación en sí misma es un misterio, un enigma sin resolver. No sabemos qué se dijeron, no sabemos cómo lo dijeron, no sabemos qué consecuencias tuvo exactamente. Y los misterios por naturaleza nos invitan a especular, a imaginar, a tratar de descifrar lo que pasó, a reconstruir los hechos a partir de las pistas que tenemos. Y en este caso el misterio de la conversación de Kerem y Ande es lo que ha alimentado la leyenda, lo que ha mantenido viva la llama del interés, lo que ha generado tantas teorías, tantas especulaciones, tantos análisis. Ahora bien, ¿qué pasó después de la famosa conversación? Pues como todos sabemos, Kerem y Ande mantuvieron una relación sentimental durante un tiempo, una relación que fue muy seguida y comentada por los medios y por sus fans. Compartieron momentos increíbles, viajes, eventos, fotos en las redes sociales que enamoraban a todos. Parecían una pareja perfecta, un verdadero cuento de hadas moderno, una demostración de que el amor que nace en la ficción, a veces, puede trascender la pantalla y convertirse en realidad. Sin embargo, como suele ocurrir en la vida, las cosas no siempre salen como uno quiere, y los cuentos de hadas, a veces, tienen finales inesperados. Después de un tiempo la relación llegó a su fin, una ruptura que entristeció a muchos fans, que generó especulaciones, pero que finalmente se aceptó con respeto y madurez. Los motivos como siempre son privados, y no se han hecho públicos, ni han querido hacerlos. Pero lo que sí sabemos, y esto es digno de admiración, es que a pesar de la ruptura, Kerem y Ande han demostrado madurez y respeto mutuo, han mantenido una relación cordial, y han seguido sus caminos por separado, cada uno construyendo su propia vida y enfocándose en sus carreras. Y aquí es donde entra el punto más interesante de todo esto, el que le da sentido a la historia, el que le da valor, el que la convierte en una lección para todos nosotros. A pesar de la ruptura, a pesar de que la historia de amor haya llegado a su fin, la conversación de Kerem y Ande sigue siendo relevante, sigue siendo un tema de interés, sigue siendo una fuente de inspiración. ¿Por qué? Porque nos recuerda que en la vida, las palabras tienen poder. Una simple conversación, un momento de sinceridad, un acto de valentía, puede cambiar el rumbo de nuestras vidas, puede abrirnos los ojos, puede darnos la valentía de hacer lo que realmente queremos, de expresar lo que sentimos, de tomar decisiones que nos hagan felices, aunque a veces esas decisiones sean difíciles y dolorosas. Para mí la conversación de Kerem y Ande no es solo una anécdota, no es solo un chisme, no es solo una historia de farándula. Es una lección, una enseñanza que podemos aplicar a nuestras propias vidas. Una lección sobre la importancia de la comunicación, sobre la importancia de la sinceridad, sobre la importancia de ser fiel a uno mismo, sobre la importancia de arriesgarse, de expresar lo que sentimos, de tomar decisiones que nos hagan felices, aunque a veces esas decisiones impliquen desafíos y cambios. Es una lección sobre la importancia de escuchar a nuestro corazón, de seguir nuestros sueños, de no tener miedo a ser vulnerables, de buscar la felicidad, incluso si eso significa tomar caminos diferentes a los que habíamos planeado. Es una lección sobre el amor, sobre la amistad, sobre la importancia de apoyar a las personas que amamos, incluso cuando las cosas no salen como esperábamos. Es una lección sobre el crecimiento personal, sobre la capacidad de aprender de nuestros errores, de superar los obstáculos y de seguir adelante, con la frente en alto y el corazón abierto. En resumen, la conversación que supuestamente cambió la vida de Kerem y Ande es un enigma fascinante que nos ha regalado una historia de amor inolvidable, una historia que nos ha hecho soñar, que nos ha hecho reflexionar, que nos ha hecho creer en el poder del amor, de la amistad y de la comunicación. Aunque no sepamos los detalles exactos de lo que se dijeron, aunque nunca tengamos la verdad absoluta, podemos inferir que fue un momento clave en sus vidas, un punto de inflexión que influyó en su relación, en sus carreras,
y en la forma en que ambos enfrentaron el futuro. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre el poder de las palabras, sobre la importancia de expresar nuestros sentimientos, sobre la búsqueda de la felicidad, sobre la valentía de ser uno mismo. Es una historia que, aunque haya llegado a su fin como pareja, sigue viva en la memoria de sus fans y en el corazón de quienes creyeron en su amor. Es una historia que nos recuerda que a veces las mejores historias de amor son aquellas que nos enseñan algo valioso, que nos inspiran a ser mejores personas, a tomar decisiones más auténticas y a vivir una vida más plena y feliz. Y bueno, amigos, hasta aquí llega este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo y mi propia interpretación sobre la conversación que cambió la vida de Kerem y Hande. Sé que hay muchas teorías, muchas especulaciones, muchas interpretaciones, y que la verdad absoluta, quizás, nunca la sepamos por completo. Pero lo importante es que esta historia nos ha regalado momentos inolvidables, nos ha hecho soñar, nos ha hecho reflexionar, y nos ha hecho creer en el amor, en la amistad y en el poder de la comunicación. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la conversación fue real? ¿Qué creen que se dijeron Kerem y Hande? ¿Cuál es su teoría favorita? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderlos. Y no olviden darle un like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Hasta la próxima. Un abrazo enorme. Y recuerden, la vida está llena de historias, y la nuestra, también puede ser una historia de amor.